Empezamos. Bueno, te queremos saludar con un hincha, un ecuatoriano y un hincha del Deportivo Quito que está desde el otro lado del mundo, ¿no? Estás en España. Bienvenido, Eric. Hace no mucho, en realidad, migraste. Y bueno, un gusto saludarte. La otra vez nos pusimos en contacto por redes sociales y me decías que eres hincha del Quito y obviamente hay ese gusto, ¿no? Y esas ganas de hablar del equipo de los amores. Así que bienvenido, Eric. Tú estás en España. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión de emigrar y después ya vamos a ir hablando del Deportivo Quito. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Freddy, por la invitación, por el espacio. Pues buenas ya tardes a la hora que la gente esté viendo esto. Pues sí, yo pues eh, me vine hace no mucho aquí, pues llevo 2 años y un par de días eh, aquí. Pues la verdad es que casi desde siempre yo había querido vivir en el extranjero. Había tenido mis oportunidades de visitar Estados Unidos, de visitar Europa, pasando 1 o 2 meses fuera del país, pero la experiencia no pasaba más de eso. Y bueno, o sea, creo que la propia decisión de mis padres del motivarme a viajar, el motivarme a conocer más cosas, pues fue lo que me llevó en sí a tomar la decisión de, pues, de venirme a vivir aquí. Ajá. ¿Te fuiste solo? ¿Tu familia sigue acá? ¿Tus papás? Sí, sí, yo me vine completamente solo y mis padres se quedaron ahí. Ya, bueno, y debe de haber sido duro, sobre todo al inicio, ¿no? Los primeros meses. A ver, yo creo que los primeros meses no son lo complicado. Bueno, al menos Ya. para mí no lo fueron. Creo que, o sea, la emoción, como que la idea de irse comprando a una cultura que evidentemente no es muy diferente a la que nosotros tenemos, sobre todo por el idioma. Eh, la verdad, los primeros meses no fueron lo complicado, lo complicado viene después. Y claro, o sea, uno como migrante, tal vez muchos migrantes te dicen es complicado, pero no sabes cuándo viene lo complicado ni cómo se presenta lo complicado. Y a todos se sé que se les presenta de maneras muy diferentes. Pero sí, o sea, al menos a mí, como te digo, los primeros meses no fueron para nada complicados, o sea, eso vino mucho después. Claro, entiendo. Al inicio seguramente es todo nuevo, ¿no? Y todo te llama la atención. Después seguramente viene la adaptación como tal. Eric, Claro. bueno, vamos al tema, vamos a la pregunta de cajón que siempre les pregunto a los hinchas del Quito. Hemos tenido la oportunidad de conversar con dos ecuatorianos hasta ahora. Los dos han coincidido que viven en los Estados Unidos. Ahora conversamos contigo que estás en España. Cuéntanos cómo fue esto de hacerte hincha del Deportivo Quito, cómo nació. Uf, eso es una muy buena pregunta. Mira, o sea, en mi familia no hay nadie más hincha del Deportivo Quito, yo soy el único. Ya, Todos en mi familia, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, todos son hinchas de la liga. A excepción de mi padre, que él no es hincha de la liga, mi papá es hincha del Aucas, pero para todos los demás son hinchas de la liga. Como yo me hice hincha del Quito, yo tenía un tío, bueno, tengo un tío que era hincha del Quito, ahora sé que no es porque le dejó de interesar el fútbol en alguna parte de su vida, pues él tendrá sus razones, ¿no? Pero él me hizo hincha del Quito desde el 2001, 2002 más o menos. ya. Él era hincha del Quito. Bueno, como yo te conté antes de que comenzáramos la entrevista, yo vivía en Otavalo y él también vivía en Otavalo. eh, y veíamos los partidos por la televisión. Y si no mal recuerdo, creo que el primer partido del Deportivo Quito que yo vi fue uno contra el Barcelona. La verdad, el marcador ni lo recuerdo, pero sí, desde ese momento yo me hice hincha del Quito. De ahí te podría decir que, bueno, el primer partido que yo sí me acuerdo haberle visto al Quito en vivo y en directo fue en el 2002 igual.
fue en el Potrero de Ponciano. Eh, Fue un partido que el Quito le ganó, si mal no recuerdo, fue en agosto y le ganó 2-1 o 2-0 a la Liga Y en, ya. en ese estadio. Ajá. ¿Y ahí te llevó tu tío también? ¿Cómo fue? No. No, mi tío, como te digo, él vivía en Otavalo. Yo en ese Ajá. momento yo estaba con mis padres y mis padres me llevaron. O sea, yo creo que el haberme mantenido hincha del Quito también se lo debo a mis padres, que por más que ellos tal vez hinchan por otro equipo, pues siempre han tenido ese respeto y esa tranquilidad de que yo soy hincha de otro equipo y la verdad, nunca yo he tenido al menos problemas con mis padres con respecto a eso. Y ellos han sido yo digo que sí, los alcahuetes de yo seguir al Quito desde que era niño. Qué chévere, Eric. Y claro, esto de irte contracorriente y nos pasa mucho a los hinchas del Quito, ¿no? Porque Sí, sí. la tendencia es ser de la liga, como tú dices, la mayoría de familia, etcétera. ¿Cómo fue esto? Por ejemplo, en tu familia, ya lo decías, tus papás obviamente respetaban que tú desde el inicio que seas del Quito. No sé si esto lo viviste con tus tíos, con el resto de tu familia, no sé, primos en la escuela, en el colegio, porque es algo que yo creo que por eso también el hincha del Quito se afianza más, ¿no? Porque no es lo más fácil ser hincha del Quito, sino lo contrario incluso, ¿no? Sí, pues mira, a ver, comencemos con lo más cercano, con la familia. A ver, por lo menos por parte a ver, yo conviví más con la familia de mi madre, igual, a ver, tengo 5 primos, bueno, sí, somos 5 primos, y todos son hinchas de la liga, todos son hinchas de la liga. Sus madres, claro, mis tías también son hinchas de la liga, mi madre hincha de la liga. Mi abuelo por parte de mi madre es hincha a muerte de la liga y te diría que es mi abuelo más futbolero, porque incluso él es árbitro. En algún momento se dedicó a lo profesional, él es árbitro y él es hincha de la liga y bueno, o sea, uno siempre queriendo, como tú dices, irse en contracorriente, ser, no el diferente, pero sí el que se va en contra de las reglas y el que se va en contra de lo común, ¿no? La verdad, nunca tuve problemas con mis primos con eso. O sea, sí había la típica discusión de que el quito esto, el quito lo otro, o vos, liguista esto, liguista lo otro, pero nunca pasaba más allá. En la escuela sí que fue complicado. Yo estudié en la escuela Espejo, cuando todavía no se cambiaba, cuando estaba ahí en el centro, en la Río Frío, y en la Río de Janeiro, perdón. Y bueno, o sea, igual era complicado. O sea, yo si no recuerdo mal, compañeros hinchas del Quito, éramos Contaditos. todos, y éramos, a ver, yo estudiaba en la mañana, éramos cinco cursos, y imagínate, como de 40 cada uno, Ujú. son alrededor de 200 personas y solo éramos dos hinchas del Quito. O sea, era complicado, pero aún así, pues, yo siempre me mantuve y jamás, te puedo asegurar, jamás le negué al Deportivo Quito como yo como hincha. O sea, sí, no, no soy de irme de llegar hasta a los golpes y a los insultos por el Deportivo Quito, pero, o sea, yo creo que quien llega a eso es que le falta argumentos con las palabras para llegar a eso, pero bueno. De ahí en el colegio te diré que, a ver, fue un poco mejor. Yo estudié en el Benalcázar Ya, y ahí fuimos, yo era hincha del Quito con al menos de mi generación, porque conocía a gente mayor que también era hincha del Quito, de mi generación, según yo, éramos cuatro hinchas del Quito y de igual manera, o sea, cuatro hinchas del Quito contra 150 que eran hinchas de la liga, igual hay unos cuatro gatos que eran hinchas del Nacional y algún fanático que por tradición familiar era hincha del Aucas y tal. Pero bueno, o sea, creo que al menos en el colegio yo, al menos con Michel el Quito, sí la pasaba un poco mejor porque sí tenía más relación con gente del Quito y bueno, sobre todo en esa época que fue justo cuando el Quito salió campeón en el 2008, en el 2009 y en el 2011. O sea,
fue algo no tan solitario como hincha, pero bueno, o sea, igual fue la experiencia de la institución. Ya cuando estuve en la universidad, igual, diría que al menos de mi generación, nadie era hincha de Quito. Ya, Era yo solo. Conocí a un chico que igual sé que era parte de la mafia, inclusive, que era unos cuantos semestres mayor que mí. Sabía que él iba, pero igual teníamos poco contacto porque pues, igual, o sea, no coincidíamos casi en ninguna clase. ya, claro, y qué chévere lo que dices, ¿no? Es cierto que esto es ser pocos y habla de que los hinchas del Quito son convencidos de su equipo, ¿no? Y esto lo ha demostrado al cabo de estos años, incluso de estar en la segunda categoría, lejos de perder hinchas, seguramente ha ido sumando, ¿no? Porque vienen los más pequeños y eso es algo llamativo, que seguramente otras hinchadas no lo entienden mucho, ¿no? Pero es esto de sentir el amor por la camiseta, más allá de que esté jugando, ¿no? En la primera categoría. Eric, ¿qué jugadores recuerdas de esos primeros años, de ya lo que le empezaste a ver al Quito, de ese 2002, por ejemplo, que tú dices que ya lo veías con un poco más de conciencia? Claro, o sea, el primer jugador que a mí se me viene a la mente cuando yo recuerdo ese equipo es al Johnny Valdión. Es el primer Ah, jugador que se me viene a la cabeza. Después, sí es verdad que estuvo el Saritama, sí es verdad que estuvo el señor Caviedes, también jugaba, si mal no recuerdo, por esa época. Pero sí, el señor Johnny Valdeón fue el que más recuerdos me dejó de... Ese, ese señor jugaba muy bien. ujú. Sí, 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 es verdad. El Rayo Baldión. Carnero también te debes acordar, ¿no? Esa dupla que Sí, hizo con sí, sí. Baldión. Eras desde niño uno, y después ya de más grande también, uno ve los partidos o va al estadio y después en la noche cuando había posibilidad todavía de ver los partidos una y otra vez, los resúmenes, etcétera, etcétera. Ujú. Eras de esos hinchas. Sí, sí, yo sí. A ver, aquí un poco publicidad, un poco a la antigua, pero yo sí era los de poner el programa de la jugada, que creo que pasaba en el 2 Sí, y sí. quedarme viendo ahí las repeticiones de los partidos y los comentarios. Pero de eso también escuchaba bastante los relatos de la radio La Red. Ujú. Hay otra publicidad gratis. Y bueno, o sea, pero sí, sí, sí era de ponerme a ver una y otra vez los resúmenes de la semana sobre todo. Ajá. ¿Cómo cómo viviste el título del 2008, sobre todo? Ya estabas en el colegio? En el 2008, sí, creo que ya estaba en el colegio. Nada, fue muy complicado. O sea, mira, en el 2008 tenía que 12 años. Ajá. Y claro, era muy difícil el sobre todo ir a la Tacunga para mí. Era completamente imposible. Pero yo sí recuerdo que me fui al partido que fue contra la Liga en el Atahualpa que le ganamos 2-0. A ese sí me fui. Y ya. Ese, si no recuerdo mal, yo me fui con mi mamá y con mi papá. Creo que solamente nos fuimos los tres. Y sí, sí, fue algo increíble. De ahí con respecto al partido de la Tacunga, yo recuerdo que salía de mis entrenamientos, yo en esa época era nadador, salía de mis entrenamientos ya a la noche. Yo recuerdo que regresábamos en el carro con mis padres escuchando el partido y por las sombrías noches de la capital de Ecuador, escuchaba, ¿no? Escuchaba y cómo el Quito quedaba campeón o sea, y la impotencia que sentí en ese momento de yo me hubiera gustado estar ahí, ¿sabes? O sea, sí, yo sé que tal vez es un sueño muy, muy, muy difícil, muy complicado, que tal vez no llega a cumplir, sobre todo en el del 2008, pero sí, o sea, me recuerdo que sí, 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 se me fueron algunas cuantas lágrimas por ahí. Claro, ya estabas pequeño todavía. Yo ya trabajaba en la radio, en la red, como tú dices. Y claro, yo también estuve en partido contra Liga como hincha y después trabajando también. Las dos cosas. Era imposible no vivirlo con esa carga de tanta adrenalina, tantos nervios. Fue uno de los partidos que seguramente nos queda grabados para toda la vida, ¿no? Sí, Porque el Quito volvía a ser campeón
en ese momento a los 40 años, imagínate lo que era en ese Claro, a ver, o momento. sea, yo creo que, a ver, mucha gente, y he escuchado bastantes comentarios de hinchas de otros equipos que desmerecen el título del 2008, pero, o sea, pónganse a pensar que el Quito le ganó al en ese momento campeón de América, que, o sea, tal vez si me ganan algunos enemigos de hinchas del Quito, para mí está bien. Para mí creo que fue la vez que mejor yo le vi jugar a la Liga de Quito el ganar esa Libertadores. Yo Ujú. creo que para la Liga de Quito no fue nada fácil ganar esa Libertadores y que el Deportivo Quito le haya ganado a ese equipo campeón de América no era nada, nada sencillo. Y, no, y creo que a pesar de que hayan pasado los 39 años para que nosotros hayamos quedado campeón, ¿qué es lo que más se nombra? Pues yo creo que ganado y los dos partidos de la liguilla en ese entonces al campeón de América, pues no creo que no es nada fácil y el Quito lo logró. Claro, por Y es algo supuesto, muy meritorio. claro, claro, tiene doble valor. Sí, sí, por supuesto. Porque sí, claro, ese equipo de liga hace 4 o 5 meses había sido campeón de América y después el Quito le tuvo que ganar ese equipo para volver a ser campeón después de 40 años, ¿no? Eh, Te preguntaba yo antes de empezar la entrevista qué artículos, qué cosas tienes del Quito. Me decías que llevas colección de algunas cosas, sobre todo de camisetas. ¿Desde cuándo, Eric? Sí, mira, mi afición de comenzar a coleccionar las camisetas fue desde el 2013, más o menos. Desde ese momento yo me decidí a conseguir todas las camisetas, al menos las que salían a la venta, por los diferentes marcos comerciales, para tenerlas en mi colección. Según yo, desde el 2013, al menos de las que salieron a la venta, no me falta ninguna. Y bueno, unos pocos años después me fui un poco hacia atrás. Dije, ok, voy a tratar de conseguir desde el año en que nací todas las camisetas. Bueno, evidentemente ha sido una labor un poco más complicada porque de años mucho anteriores no se consiguen tan fácil. Y claro, a ver, tengo desde el 97 tengo la famosa Tripetrol, Sí, sí. la que hay en casi todo lado. Esa es la que más fácil se consigue, de hecho, de esos años. De ahí tengo mi primera camiseta del 2002. Tengo Esa de era ahí, más clara, el azul y rojo, ¿no? Un poco sí, más clara. Ajá, y más sí, sí, grandes las franjas. y las francas, correcto. Ajá. De ahí tengo De ahí camisetas que yo me compré de esa época, tengo camisetas del 2004, 2005, 2008 y 2010, de las que yo me compré en esa época. De ahí que fui recolectando, sí, a ver, ahorita sí tengo un poco más de camisetas. Tengo camisetas del 2003, tengo camisetas del 2005. Había una camiseta del 2005 que sacaron, que comenzó la, la moda en ese tiempo de comenzar a sacar las camisetas del Quito Ah, con los nombres de los hinchas. sí, Yo me sí. acuerdo que cuando vi esa camiseta en juego, yo me moría por esa camiseta, me moría, y evidentemente por cuestiones de la vida, por cuestiones incluso económicas, y yo nunca pude conseguirme esa camiseta hasta hace algunos años, que la vi en venta y dije, este es el momento y me la compré, porque esa también es una que muy poco sale a la venta. Ujú. Eh, Ahí tengo camiseta del 2006, del 2007 también, la famosa camiseta esa bonita que tiene el logotipo de Movistar. Las del 2008, conseguir las del 2008 también es algo bien complicado porque con las que salieron a la venta y después con las que se utilizaron en juego, imagínate, creo que si de la camiseta negra que se utilizó en el 2008, creo que hay como cuatro o cinco versiones Ujú. que primero salió con un logo, con un patrocinio en el frontal, luego le cambiaron, luego comenzaron a tapar patrocinios de aquí, incluso los números, unos números, creo que los primeros números de esas camisetas salieron de una forma, luego les cambiaron. Conseguir las camisetas, sobre todo las de 2008, son muy complicados. Ahí tengo camisetas del 2010 y las del 2011 tengo casi todas, inclusive con la que se jugó la final, que esa no salió a la venta. Me la vendió un chico, me la vendió que no, la verdad, no, ni siquiera quise preguntarle cómo la había conseguido, porque esas camisetas a veces fabricaron para los jugadores.
Ya. solamente habían camisetas de utilería. Y yo tengo una de la final del 2011, ¿Y las del eso tienes la 2012. mayoría en tu casa en Ecuador o Sí, sí, la tienes mayoría una los parte tengo en en España? Ecuador. Sí, Ajá, sí, aquí, bueno, aquí en España solamente tengo desde el 2000, tal vez tengo aquí desde el 2022, no tengo más. ya. Y las de este año, la única que tengo aquí es la blanca, la primerita que salió, Ah, es la única que tengo es aquí. linda, ¿no? Sí, las otras las tengo compradas en Quito y ya estarán ahí cuando me las traiga o si es que yo voy y me las traigo, Ay, pero pero es un montón, ¿no? Porque todos los años salen tres, cuatro camisetas. sí, Ahora recién. inclusive, claro, imagínate, cuando el Quito regresó a, a fabricar sus camisetas con Marathon, ahí se inclusive sacaron a la venta las camisetas de arquero. Es algo que muy pocas veces se da, que sacan a la venta las camisetas de arquero directamente en la fábrica. Así que sí, o sea, imagínate, igual ese año también fueron siete camisetas que me tocó adquirir, pero bueno, o sea, también todavía sigo buscando camisetas un poco antiguas, pero bueno, o sea, es al menos muy complicado porque o no salen a la venta, pues igual los que las tienen como tesoros. Y imagínate, yo me acuerdo que tenía un compañero en el colegio que era hincha del Quito y su abuelo era hincha del Quito y él sí tenía camisetas, pero bien antiguas. Y, o sea, llegar a tener eso, o sea, si yo no tuve un familiar que era hincha del Quito, que llegó a tener eso y que me las dé, pues, es muy complicado. Claro, Rara vez salen a la venta. claro, o sea que ya tienes un montón, claro, y realmente ya después uno ya no sabe ni dónde poner, ¿no? Te veo ahí en el Sí. fondo que tienes es un banderín, Sí, sí, es una bandera una banderita. que, que me regaló uno de los miembros de la mafia, me la regaló. De hecho, Ah, qué chévere. tengo dos, creo que las regalaban comprando las camisetas que sabe hacer la mafia. Ajá, Ya tengo también varias de las que ha sacado la mafia y bueno, ahí en la compra de una de esas me regalaron y pues yo me lo traje. ya. Y el celular igual, ¿no? Sí, sí, Indícanos un poquito. sí, mira, yo en mi celular siempre tengo mi sello del Deportivo Quito. O sea, nunca puede fallar el sello del Deportivo Quito en el fondo de pantalla. Y bueno, como te contaba, soy muy de las cosas ahora que le llaman vintage. Y bueno, yo generalmente para escuchar música utilizo mi iPod de los clásicos y siempre tengo Ahí está. atrás de mi escudo del Deportivo Quito. O sea, siempre me llevo al trabajo y de ahí lo tengo siempre. Eso, justo te iba a preguntar a la gente del trabajo, sobre todo los españoles, te preguntan, ¿y ese equipo? Ahí les hablas un poquito. Sí, claro, sí, me han preguntado de, oye, ¿y ese equipo qué? O sea, pues, también es decirle, bueno, o sea, mira, es el equipo del que yo soy hincha y por más de que esté en la serie en la que está ahora, pues la pasión nunca se pierde. ¿No? Bueno, aunque también la cultura del fútbol aquí en Europa también es un poco más, no decirle simple, pero un poco más tranquila en ese aspecto. Así. Eh, sí, sí, yo le siento que es mucho más tranquila y creo que al menos nosotros siendo hinchas del Quitos, y aunque bastantes, incluso hasta periodistas lo han llegado a criticar que nos creemos argentinos, pues yo creo que un hincha del Quito sí vive con esa pasión que lo vive un hincha argentino. Al menos es muy parecido. Ujú. Aquí lo viven un poco más tranquilo, más llevadero, lo podría decir. Ah, mira tú. No, no No sabía. hay Pensé que eran más apasionados con su equipo. O sea, son apasionados, sí, pero inclusive, o sea, yo sí he llegado a ver gente o sea, incluso hasta por tradición tienes que hacerte hincha de este equipo porque toda la familia fue hincha de ese equipo y tienes que ser hincha de ese equipo, pero no es tan apasionado, sobre todo en la manera de gritar goles, en la forma de vivirlo, en la forma de sufrirlo, sobre todo. O sea, yo sí me acuerdo haber sufrido varios partidos y en varios partidos estarme comiendo hasta ya los dedos. Pero no, o sea, yo creo que aquí, inclusive es muy difícil, o sea, suponte, es muy difícil no llegarle a atinar al marcador de un partido. O sea, es muy complicado. O sea, no es como nosotros en Sudamérica que se puede dar
un Alianza Lima que elimina a Boca Juniors de la Copa Libertadores. O sea, hay cosas muy complicadas que aquí es muy esporádico que se dé y en nuestro fútbol sí se dan. Y por eso yo creo que nosotros sí tenemos esa forma de vivir y de sentir el fútbol de una manera muy diferente. Sí, 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 es verdad. Los sudamericanos en general Sí, vivimos sí. de otra manera el fútbol, el resto del mundo. Eh, Eric, a ti te tocó madrugar. Te pregunto cómo vives el Quito, cómo vives ser del Quito en este momento, en este año, sobre todo. Me dijiste que te tocó madrugar, ¿no? Por la diferencia horaria, este último partido de la final de Pichincha. Sí, a ver, lo que hice fue dormirme tipo 12, poner la alarma a las ¿Ya? 2:30 de cada partido, despertarme a ver lo que se quedaba campeón y después volverme a dormir para ir a laborar. Bueno, no a laborar porque, bueno, por suerte cayó fin de semana, pero sí, o sea, en partidos que son importantes y quiero ver bastante, pues sí me toca, y sobre todo cuando son entre semana o el domingo, pues sí me toca como que poner la alarma, despertarme, terminar el partido y seguir durmiendo para el otro día poder ir a trabajar. Pero sí, o sea, esa es la complicación que se da, sobre todo cuando ponen partidos muy tarde. Claro, pero valió la pena, ¿no? Pero Sí, igual se sí, sufrió ese último partido, ¿no? Tuvo sí, de sí, todo. sí, sí, sí. Bueno, o sea, creo que ya es muy normal, al menos para un chalequito, al menos sufrir así de esa manera y vivir de esa manera el fútbol. Pero bueno, pues se ganó, se está en el proceso y bueno, estamos a 11 partidos de lograr lo que se está buscando estos últimos 9 años, ¿no? Ujú. Y lo último, Eric, ¿crees que el Quito logre el ascenso este año? ¿Cómo ves A al ver, equipo? de creer se vale, pero de estar seguro, no, lastimosamente nada es seguro. Claro. Eh, no, no, o sea, creo que el ya haber pasado todo este tiempo, al menos en esta teoría, al menos a mí sí me ha curtido bastante en no ilusionarme hasta que llegue el momento, ¿sabes? O sea, no sabemos cuándo nos va a tocar un Baldor Bermeo que esté los 11 contra bajo el arco, no nos dejen jugar, o nos toque una liga de Loja como el año anterior que nos jugó de tú a tú y jugó súper bien y quedamos eliminados lastimosamente. Lastimosamente esta es una categoría que creo que yo diría que a casi a todos los hinchas del Quito nos ha enseñado bastante a sobrellevar este mal momento, este mal trago que llevamos a lo largo de estos 10 años. Creo que el único año medio salvable, que al menos que yo siempre lo destaco, desde el 2019 que se jugó el amateur, que fue o sea, no, o sea, yo hasta ahora no puedo llegar a creer que el torneo amateur, que es amateur, tenga un mejor formato que el que se tiene en la segunda categoría. O sea, es algo que no se puede creer. O sea, ¿cómo Ujú. es posible que 200, casi, cuántos equipos son los que juegan en la segunda categoría? Creo que Como son como 400. 400, Sí, creo que sí, son como 400, 500 equipos, y que solo asciendan dos. O sea, tiene cero lógica, tiene cero sentido. El formato, a ver, se puede criticar bastante el formato, pero yo creo que sí, a ver, se ha visto bastante buen trabajo de la dirigencia, se ha visto buen trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico. Este año, pues, y esperemos que se dé, esperemos que se dé, esperemos pacientes, como le escuché al presidente el otro día. O sea, yo no festejé y yo también me sumo yo no festejé tanto el título de Pichincha porque el objetivo no es ese. O sea, podemos claro, quedar campeones de Pichincha y si se pierde la semifinal, claro. Sí, pues sí, pues, sí. si se pierde la semifinal. O sea, ¿qué es el consuelo de jugar Copa Ecuador? Pero gana la Copa Ecuador. O sea, también no sé si, creo que el Quito jugó una sola vez la Copa Ecuador y la eliminaron por la mesa. Y bueno, o sea, te digo, yo no veo el fútbol ecuatoriano desde que el Quito no está en la. Yo no veo el fútbol ecuatoriano. Yo me he dedicado a ver fútbol de otras partes y no sé si la Copa Ecuador sea, por ejemplo, como la Copa Argentina, que sí hay posibilidades de que un equipo bajo de la C o de la B Ajá. pueda llegar a ganar la Copa Argentina.
creo que al menos en Ecuador, en la Copa Ecuador, eso no se ha dado todavía. Claro, o sea, hay sorpresas, por eso es interesante el torneo, pero llegar a ganarlo todavía no. Sí, Se imponen entonces, los equipos grandes, ¿no? Por lo general, es verdad. Eric, te quiero agradecer por estos minutos. Muchas gracias por tu tiempo y no sé si no quieres que fue. mandar saludos a tus familiares, amigos acá en Ecuador, al tío que gracias a él te hizo hincha el Quito. Hay que decirle al tío que, ¿cómo se llama el tío? Se llama César. César. Tiene que volver a ser hincha del Quito, a Ahora interesarse vive por el Quito. ahora vive en Estados Unidos, así Ah, que está en Estados Unidos. y sí, muy poco contacto he tenido con él desde hace bastante tiempo, así que bueno, no sé, igual si le llega, bueno, igual yo sí le mando un saludo a mis padres, sobre todo que están allá, pues a los que me conocen, a los que alguna vez me llegaron a ver, sea en la tribuna, en el palco o en la barra, a mis compañeros hinchas del Quito que fueron de la universidad o del colegio, de la escuela, pues sí, les mando un saludo y esperando que todos estén bien. Gracias, Eric, que todo te vaya bien también allá. Muchas gracias, Freddy. Seguimos en contacto. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo igualmente.